Muy buenas. Akya Chakra. ¿Qué es Akya Chakra? Porque son dos palabras raras, ¿verdad? Son difíciles de pronunciar. Akya se escribe A-J-N-A. Chakra, ya comentamos el significado en uno de los vídeos anteriores. Dentro de esos chakras importantes, Akya tiene un papel fundamental en nuestro proceso evolutivo. Akya significa guru, significa jefe, significa mando. Podríamos decir que Akya Chakra es el faro que tiene que estar encendido para iluminar el camino por el que tenemos que transitar y expandir nuestra conciencia. Cuando decimos, o cuando digo que es la luz que tiene que estar encendida, lo que estamos hablando es de conciencia. En el yoga se dice que todo empieza y termina con la conciencia. ¿Qué significa? Pues que para que empecemos a crecer en esa experiencia de conciencia, tiene que haber un primer destello, tiene que haber un poquito de luz que me permita ver un poquito, y a partir de ahí iré evolucionando, iré creciendo y esa conciencia cada vez será mayor, o más fuerte, o más consolidada, más cristalizada, o más expandida. Es como las bombillas que hay ahora, que cuando tú las enciendes dan poquita luz, pero si las dejas encendidas mucho rato van ganando intensidad, ¿verdad? Y cada vez alumbran más. Y lo mismo pasa con nuestra conciencia. Al principio tenemos pequeñitos destellos, pero poco a poco y cuanto más nos entrenemos y cuanto más interés o más urgencia tengamos, cada vez irá brillando más esa conciencia. Cuando trabajamos en la meditación, cuando practicamos meditación o cuando practicamos un método que nos lleva a un estado meditativo, lo que estamos haciendo básicamente es encender esa bombilla de la conciencia para que cada vez alumbre más y poder transformar nuestra personalidad para ir creciendo, y fundirnos cada vez más o darnos cuenta o recordar esa esencia divina, libre, perfecta y divina que ya somos. Lo que pasa es que para llegar ahí tenemos que ser capaces de despojarnos de todo lo que no somos, pero que hasta ahora hemos creído que éramos. Esto no lo digo yo, lo dicen las escrituras. Si a mí me preguntáis, ¿tú quién eres? De forma automática voy a decir, soy Yamila Estella. Pero es una forma de comunicarnos, una forma muy grosera de presentarme, porque realmente yo no soy Yamila Estella, ni mucho menos. Yamila es un nombre que me pusieron mis padres, y perdonad que hable de mí, pero soy la que está aquí. Me lo pusieron mis padres sin conocerme. Y a partir de entonces, todas las experiencias que he ido viviendo y sobre todo cómo me he relacionado con esas experiencias, todo eso ha ido formando parte como de una mochila, ¿no?, en las que la he ido metiendo, y esa mochila tiene una etiqueta que pone mi nombre, pone Yamila. Pero yo no soy Yamila ni mucho menos, Yo soy algo mucho más. Yo, tú y todos, absolutamente todos los elementos de la creación, somos mucho más que aquello que designa nuestro nombre. Entonces, en el proceso de meditación, lo que intentamos hacer es encender esa lucecita de la conciencia, situarme en Akya Chakra, en lo que denominamos la conciencia testigo, para ser capaces de observar, quitando, despojando todo aquello que no somos. Todos hemos ido adquiriendo un sistema de creencias a lo largo de la vida, de forma inconsciente. Hemos ido aprendiendo en la familia, en el colegio, en la sociedad. Y por distintos motivos hemos ido añadiendo al cerebro, a nuestra memoria,
una cantidad ingente de información y nos hemos ido identificando con esa información. Sin embargo, las escrituras nos dicen, no, no eres eso. Tú no puedes observar la realidad desde ahí, porque cuando observas la realidad desde tu sistema de creencias, lo único que estás haciendo es intentar encajar lo que estás viendo en lo que tienes ya dentro. Y eso no es la realidad. La realidad es lo que es, independientemente de lo que tú creas. Claro, por eso la realidad no es la misma para mí, para otra persona o que para otra. Cuando yo me pregunto, ¿y entonces quién soy yo o qué soy yo? Claro, en la mente empiezan a surgir un montón de respuestas. Soy mujer, soy rubia, tengo tantos años, he dedicado mi vida a esto, a lo otro, soy esta mano, soy este cuerpo, soy estas emociones. Pero el yoga nos dice, no, todo eso es cambiante, todo eso no es real, eso no es más que una forma. Tú no tienes nada que ver con eso. Lo que pasa es que hemos ido perfilando un ego con el que nos identificamos. No es más que una etiqueta, no tenemos ni siquiera que ponerle una intención peyorativa. No, no es más que una etiqueta con la que me he identificado de forma errónea. Y tiene sentido, está justificado, porque durante 1.000 millones de años, que se dice pronto, durante 1.000 millones de años, fuimos seres unicelulares. Una sola célula, con unos bordes muy bien definidos, que marcaban la diferencia entre esa célula y el resto, y esa célula se encargaba de todo. Se encargaba, por un lado, de asimilar nutrientes y, por otro lado, de eliminar los desechos para mantenerse viva. 1.000 millones de años. Fuimos seres unicelulares. Entonces, tenemos una impronta, tenemos una huella muy marcada de aislamiento o separación del resto. Siempre pensábamos que no, yo estoy delimitada por esta frontera marcada por la piel, por lo que delimita mi cuerpo. Cuando empiezo a observar, no, yo soy mis emociones, no, yo soy mis pensamientos, mis creencias, mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de reaccionar, mi forma de actuar. No, todo eso ha sido adquirido. Y las escrituras nos dicen, no, la divinidad realmente que tú eres es invisible al ojo humano. No se puede ver la realidad con estos dos ojos. Si quieres ver la realidad tal y como es, lo primero, tienes que dejar de lado todos los estímulos sensoriales. Tienes que ser capaz de dar la vuelta y mirar dentro. Y cuando mires dentro, tienes que quitar el ruido que sobra. Es decir, solo en el silencio podrás ver y permitir que ese faro, ese foco, esa luz brille cada vez más hasta ver lo que realmente es. Y entonces te darás cuenta de que ese alma individual que estás viendo no es individual, es un alma cósmica, podríamos decir. Es un alma universal. Somos todos parte de esa alma universal. Claro, yo no puedo limitar mi mano a un dedo, ni a un trozo de dedo, ni a la uña, ni a una célula de la uña. No, mi mano es todo. Y hay muchas células aquí trabajando en equipo para que yo pueda moverla. De hecho, si me cortan la mano, no la podré mover. Necesito que esté conectada con el cuerpo para dar una orden y que la mano se mueva. No hablemos de los órganos. Los órganos tienen que trabajar en equipo. Un órgano por sí mismo, de manera aislada, no llega a ninguna parte. Yo no podría vivir si solo un órgano funcionara y de manera aislada, si no recibiera información de otros órganos y si no trabajara para otros órganos. Dentro de un mismo órgano
del riñón, del hígado, da igual. Una sola célula aislada no conseguiría nada, pues que muere. Todas las células de ese órgano están trabajando en equipo, y solo el trabajar en equipo y el trabajar para las demás asegura su supervivencia. Entonces, fijaos hasta qué punto esa visión egótica que tenemos de individuos separados del resto está equivocada. Somos todos parte del mismo organismo. Somos todos como células necesarias, ¿sí?, para que el organismo se mantenga vivo. Todos necesitamos recibir información de los demás y trabajar, servir a los demás. Eso es lo que asegura nuestra supervivencia. Y como nos dicen los Upanishads, cuando te des cuenta de eso, entonces te habrás liberado de la muerte. Y ahí es donde nos lleva a Akya Chakra. Akya Chakra es esa luz que nos permite ver con claridad. Por un lado, en la práctica de la meditación, cuando hemos desconectado la conciencia sensorial, cuando he dado un volantazo para mirar dentro, por un lado me voy despojando de los pensamientos, no me identifico con ellos, yo no soy esos pensamientos. Detrás de esos pensamientos hay un silencio, ¿eh? Es lo que se llama la nube del no saber, que es lo que está entre yo, por decirlo de alguna manera, porque tengo que expresarme, es lo que está entre el yo y la divinidad, la nube del no saber. No puedo llegar a la divinidad por un proceso mental, intelectual o racional. Tengo que ser capaz de soltar todo ese sistema de creencias. Un investigador en un laboratorio sabe muchas cosas y las aplica para seguir investigando. Pero en la meditación o en el proceso de crecimiento de conciencia, vamos a decir así, no funciona de la misma forma, sino al revés. Tengo que soltar todo lo que sé. No puedo agarrarme a lo que sé, lo tengo que soltar, lo tengo que dejar de lado y tengo que seguir mirando de frente, tengo que seguir caminando. Y solo entonces, con una inteligencia más sutil, una inteligencia más verdadera, con esa capacidad de discriminar, seré capaz de ver la realidad tal y como es, seré capaz de ver lo que realmente soy, la divinidad. Antes decía, en ese proceso de crecimiento de la conciencia, por decirlo de alguna manera, y es que las palabras, igual que las formas, llevan engaños. Normalmente, y con mucho sentido, en la meditación, en el yoga, en todas las formas que tenemos para crecer en la conciencia, hablamos de expande tu conciencia. Entonces cerramos los ojos y es como si desde un centro con una forma limitada pudiéramos ir expandiendo la conciencia, como si fuera un chicle que va expandiéndose, ¿no? Voy tirando del chicle, o una masa para cocinar, una plastilina, voy expandiendo, voy expandiendo, voy expandiendo, y algo parecido es lo que intentamos hacer con la conciencia, expandir la conciencia. Es como si esas fronteras de primeras muy, muy limitadas, que no me permiten ver más allá, se fueran expandiendo, 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 haciéndose más grandes, como si mis territorios, los territorios que llego a ver o a comprender, fueran cada vez más grandes. Pero en esa forma de proceder hay un problema, ¿no? Y es que incluso en la propia práctica llega un momento en el que si no suelto mi centro, ya no puedo seguir tirando del chicle. No puedo porque no da más de sí. Entonces hay autores, con mucha razón también, que hablan de conciencia expandida. No nos dicen tienes que expandir la conciencia,
sino suelta tu centro y sé conciencia expandida. Lo que decía antes, mientras esté agarrada al centro, no voy a tener una visión verdadera de la realidad. Entonces, por eso hay que tener cuidado, o tal vez, a buen entendedor pocas palabras bastan, simplemente reflexionar un poquito entre la diferencia de expande tu conciencia a soy conciencia expandida. Conciencia expandida desprovista de sistemas de creencias o de conocimientos adquiridos. Y ahí es donde nos lleva, desde lo que estamos hablando, Akya Chakra. Cuando empezamos cualquier método de meditación, intentamos situarnos ahí, en esa luz, en ese faro, en ese foco que alumbra el camino que vamos a transitar. Al principio brillará poquito, como las bombillas, pero poco a poco irá ganando intensidad. Cada vez veré con más claridad y estará más consolidado esa conciencia, esa luz que me permite seguir caminando. Cuando en el método, en el modelo, porque no es más que eso, un método o un modelo, que también hay que soltar después, cuando en el método de los chakras trabajamos, practicamos meditación, empezamos con Akya Chakra. ¿Por qué? Pues porque primero tengo que encender la luz. Si yo estoy en una habitación y quiero encontrar algo, si no enciendo la luz, si voy ciegas, lo más probable es que no lo encuentre. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar Akya Chakra para encender esa luz. Aunque brille poquito al principio, no importa. Ya iré ganando conciencia, ya irá ganando esa luz intensidad. Una vez he despertado ese sitio desde el que miro, desprovisto de creencias, entonces empiezo a observar el resto de los chakras. Vuelvo a bajar a Muladhara o bajo a Muladhara Chakra, del que hablábamos el otro día. En Muladhara Chakra, cuando vivo desde Muladhara Chakra, mi preocupación o mi vida gira en torno a conseguir alimentos, procesarlos para poder consumirlos y consumirlos. En tener un techo, en asegurarme dónde y cómo voy a dormir, proceso fundamental para el cuerpo humano, y la procreación, el mantenimiento de la especie o el dejar mis genes. Pero cuando soy capaz, en lugar de vivir desde el Muladhara Chakra, donde ya comentábamos también donde reside el miedo, si soy capaz de observar todo lo que hay ahí desde Akya Chakra, empezaré a comprender y a decidir si quiero actuar de la misma forma o no. Entonces, todos esos condicionamientos, todos esos caminos neuronales que se han creado y que me hacen actuar de forma mecánica, automática o robótica, de acuerdo a esos instintos tan primarios, antes de poner mi energía o mi prana a la disposición de esa forma de actuar, cuando observo desde Akya Chakra, decido, ¿me sigo comportando así o no? No tiene sentido. No tiene sentido. Poníamos el ejemplo el otro día, el virus se ha convertido en una amenaza en la que pensamos que hay un tigre en la puerta esperándonos, un tigre o una fiera continuamente. Ya nos ocurría antes, ojo. Ya nos ocurría antes, y esto lo hemos hablado muchas veces, de ahí el tener un sistema nervioso tan desequilibrado, actuando siempre desde el sistema nervioso simpático, sin permitir que el parasimpático trabaje o actúe. Ya nos pasaba antes, pero es que ahora se ha potenciado muchísimo con el SARS-2, con este virus que parece que es una fiera que está ahí en la puerta esperando para cazarnos y devorarnos. Entonces, si soy capaz de observar desde Akya Chakra, decidiré cuáles son mis comportamientos. No es que me vuelva inconsciente, todo lo contrario, es que voy a actuar de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a lo que realmente creo que tengo que hacer, no de una forma automática ni dirigida por nadie,
sino desde la luz que ilumina, que pone cordura a lo que tengo que hacer. Y ahí es cuando empezaré a disolver nudos que hay, tanto en Muladhara Chakra como en el resto de los chakras, de los que ya iremos hablando. Empiezo a disolverlos de forma que soy capaz de liberar una energía que antes estaba atrapada y que funcionaba de manera automática, dependiendo del caso, con la programación, que llevamos toda la vida autoprogramándonos, o inconscientemente programándonos. Empiezo a borrar sentencias de programación que tengo en el cerebro. Empiezo a desatar los nudos. Ahí es cuando empieza mi transformación, la transformación de mi personalidad. Y cada vez que desato esos nudos de energía, entonces la conciencia se expande. La conciencia se expande, o me voy convirtiendo en conciencia expandida. Y así es como trabajaremos, primero activando Akya Chakra. Y desde ahí iremos observando el resto de los chakras. Ya sabéis que vamos a hacer una mini sadhana, en la que durante 2 semanas, y digo mini porque una sadhana es toda la vida, durante 2 semanas nos vamos a ver de lunes a viernes, de 7 a 8 y cuarto de la mañana, para practicar meditación. Esto que estoy hablando habrá que ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque está muy bien oír una charla y decir, oh, cuánta razón tiene. No yo, ojo, ya quisiera yo que esto me viniera a mí, tener esta inteligencia tan sutil. No, no, lo dicen las escrituras, lo dicen las escrituras. Está muy bien porque despierta ese deseo o ese anhelo, mejor dicho, de reunirme con mi verdadera esencia. Es como despertar lo que ahora está dormido, pero si no lo pongo en práctica, no sirve de nada. Por mucho que me lea el prospecto de una medicina, no me va a hacer efecto, ¿verdad? O me la tomo o no me va a hacer efecto. Pues con la meditación pasa igual. O me siento y medito o no va a haber transformación. Entonces, durante 2 semanas, y ya digo que es una mini sadhana, es solo pues para despertar un poquito esas ganas de tener asiduidad en la práctica, nos vamos a ver durante 2 semanas. Pero ojo, porque una sadhana tampoco es 1 hora y cuarto por la mañana, 1 hora y cuarto por la noche, sino que una sadhana tiene que extenderse a las 24 horas del día. Entonces, además de vernos 7 a 8 y cuarto de la mañana, además de mandaros la grabación con la sesión que habremos tenido por la mañana para que el que quiera la repita por la noche, o cada uno en el horario que pueda, porque habrá gente que ni siquiera podrá conectarse de 7 a 8 y cuarto y yo después de la sesión le mandaré la grabación para que se ajuste. Esa grabación estará en la nube de Zoom durante 24 horas, de modo que todo el mundo podrá hacerla con suerte 2 veces al día. Pero el resto del día tendremos que seguir observando, tendremos que seguir situados en Akya Chakra. Y para eso he preparado un documento en el que se recogen una serie de, vamos a llamarlo, preceptos o aspectos que podemos observar a lo largo del día. Por un lado, para que nuestra conciencia vaya ganando intensidad, y por otro lado, para asegurarnos de que estamos vibrando a una frecuencia apta para sacar frutos a nuestra práctica de meditación. Cuando digo una serie de preceptos, no quiere decir que tengamos que observarlos todos. Yo os voy a dar una lista de lo que sería una vida yógica, una lista pequeña, podríamos meter muchísimas más cosas, pero vivimos en el mundo de acción, con lo cual tenemos un trabajo, tenemos familia o tenemos que aparcar un coche, que moverlo, que coger el metro, que coger el autobús, muchas cosas, no estamos en un monasterio, no estamos en una cueva dedicándonos las 24 horas a la vida espiritual. Es decir, habría muchas más cosas que podríamos observar. Esto va a ser una lista pequeña para que tú elijas
aquellos aspectos que quieres integrar, al menos estas 2 semanas, o tal vez después quedarte con alguno. ¿Eh? Te pongo algún ejemplo. Cuando uno se sienta a meditar, ya hemos dicho que vienen muchísimos pensamientos, ¿verdad? Pero tenemos que conseguir saltar esos pensamientos, apaciguar la mente para llegar al silencio que hay detrás, a esa nube del no saber. Expresión tan bonita, ¿eh? Pero cuánto está agitada mi mente depende de muchos factores. Depende de muchos factores. Por mencionar uno, depende de la alimentación. ¿Eh? A veces decimos, somos lo que comemos. Bueno, vibro a la frecuencia de aquello que como, podríamos decir. ¿Eh? Entonces, ahora no me voy a entretener mucho, ya lo explicaré en ese texto, pero tal vez durante estas 2 semanas, y el que quiera, ¿eh? lo incorpora después a su vida, tal vez durante estas 2 semanas puedo tener un poquito de cuidado, empezar a observar lo que como. Si como alimentos que son favorables para mi práctica de meditación, porque mantienen mi mente vibrando a una frecuencia determinada y lúcida, o si son alimentos que me alteran, o si son alimentos que me embotan o me entorpecen. Y como este ejemplo de los alimentos, pues habrá otros. Es lo que se refleja, tampoco es cosa mía, esto es la vida yógica. Esto es lo que observan los santos, vamos a decir santos, los sabios, los rishis, las personas avanzadas con una inteligencia sutil, que no tienen por qué haber ido a la universidad ni tener 20 títulos de nada, no les hace falta, tienen una inteligencia mucho más verdadera. Dentro de los santos no habían ido al colegio, o como muchos sabían leer y escribir. Sin embargo, eran capaces de darse cuenta de una serie de aspectos vitales que observándolos o respetándolos, y además son muy de sentido común, cuando me siento a practicar meditación, ¿eh? mis condiciones son mucho más favorables para sacar más beneficio a la práctica. Entonces, aparte o además de vernos, que se puedan conectar a las 7 de la mañana, os mandaré un listado de aspectos que el que quiera, por supuesto, los podrá observar durante estas 2 semanas, 1, 2 o todos, cada uno lo que quiera. Y después cada uno decide cuáles incorpora a su vida. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Y si estás interesado en seguir esta práctica, puedes entrar en mi página web y buscar ahí la información en la pestañita de cursos o contactar conmigo para apuntar. Y en cualquier caso, pues, feliz despertar, feliz camino de la vida. Un abrazo.